Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo se da en formato condicional las celdas de una hoja de Google. Bien, si aclaramos bien los conceptos de cómo se puede dar en formato, lo vamos a entender fácilmente. Bien, aquí tenemos una columna en la que nos dicen que el total de cursos no puede superar a 4. Cuando es superior a 4, lo que vamos a hacer es colocar una celda o la celda en rojo, y si es menor o igual que 4, en verde, como pasa en el resto de los casos. Y cuando es 0 no hay condición, no hay formato, se mantiene el formato en blanco. Bien, esta es la típica celda de formato, es decir, que el propio valor de la celda da formato o nos va a indicar el formato de la celda. Pero también puede ocurrir que, como pasa en esta celda, en estas dos, bueno, en principio en toda la columna, pero en estas dos que están en rojo, que el valor para colocar este formato rojo no está en la propia celda, sino está en esta celda. ¿Vale? Pues vamos a hacer el ejemplo. Nos vamos a ir aquí. Bien. Si nos situamos aquí, vamos a poner un formato condicional sobre esta celda. La condición es la siguiente. La condición es que si es mayor que 4, es decir, 5, 6, 7, 8 en adelante, ponemos un rojo. Y si es menor, si es 0, 1, 2, 3 o 4, ponemos en formato verde. Bien, sobre la celda podemos pulsar el botón derecho del ratón y buscamos formato condicional. O, estando aquí, podemos ir a formato y formato condicional. Es lo mismo. Bien, nos aparece un cuadro de diálogo en el que nos dice, ahora mismo nos está dando una inicial de formato inicial en color verde, como veis, se está colocando aquí. Y está haciendo lo siguiente, que sobre R8, que es justo la celda esta, le aplica un formato verde, que es este, como consecuencia de que la celda no esté vacía. En nuestro caso no va a ser así, entonces nosotros desplegaríamos sobre esta celda todas las posibilidades. Como veis, aparecen muchísimas. En este caso, como veis, los formatos condicionales sobre el propio valor de la celda se encuentra. Si está vacía esta propia celda, podríamos colocar un formato. Si no está vacía, si contiene texto, si no contiene texto. ¿Veis todas las posibilidades que existen? Si el texto es exactamente con un contenido, o el termina en, o comienza por, en fechas, si esa celda tuviera fechas, si es una fecha determinada, si es mayor o posterior. Si es un número, si esa celda fuera un número, como es nuestro caso, si es mayor que, si es menor que, ¿vale? Se pueden hacer, y luego sería una última, que son fórmula personalizada, que esta es la que vamos a explicar más tarde y la que hemos dicho anteriormente, que es que el valor de la celda o el formato condicional de la celda no dependerá de su propio valor, sino dependerá de otra celda. Y utilizaremos para este caso fórmula personalizada. Entonces, están lo que corresponderían a los propios valores de la celda, que son este conjunto, y al de otras, que sería con fórmula personalizada. Bien, hemos dicho que si es menor o igual que 4, es decir, 1, 2, 3 o 4, vamos a colocar un verde. Entonces, si es menor o igual que, colocaríamos, y el valor un 4, pondríamos un verde. Si no nos gusta este verde, podríamos coger otro valor y podríamos formatear ese verde. Pero bueno, es suficiente con este color, es más que suficiente, ¿vale? Entonces escogeríamos y listo. Y ya hemos añadido la condición de colocar un verde cuando es mayor, en este caso menor o igual que 4. Ahora deberíamos colocar la siguiente condición para colocar un rojo sobre la misma celda. Entonces añadiríamos otra regla. En este caso cambiaríamos y diríamos que cuando sea mayor que un 4, colocaríamos, en vez de un verde, colocaríamos un rojo. Y listo. Y ya sobre la celda R8 tenemos dos condiciones que dan un formato. Esta, valor es menor o igual que 4, o la opuesta, que es valor mayor que 4, colocaríamos un rojo. Bien, pero esto solo lo hemos hecho sobre la R8. ¿Cómo aplicaríamos esto al resto de fórmulas? Bien, se puede haber seleccionado, en vez de solamente R8, podemos haber seleccionado todo el conjunto y haber aplicado formato condicional, o lo podemos hacer a posteriori. ¿Cómo lo podemos hacer a posteriori? Bien, pues una manera rápida de hacerla sería copiando formato, teniendo la celda seleccionada y viendo que el resto de formatos en cuanto a centrado y tipo de letra coinciden.
solo tenemos que arrastrar el formato condicional al resto de celdas. Para ello nos posicionamos en esta, nos vamos a lo que sería formato, ¿ves? Que aparece copiar formato, y lo aplicaríamos al resto haciendo con un clic del ratón y soltando. Y ya tendríamos el formato condicional perfecto. ¿Veis? Verdes cuando son menores que 4 o iguales a 4, y cuando son superiores un rojo. Bien, pero ¿qué ha ocurrido? Que también no solamente quiero colocar esta celda en rojo, sino que quiero colocar los nombres también en color para que, bueno, sin tener que desplazarse hacia la derecha, la persona que esté viendo esta hoja de Google puede ver si hay alguna cosa importante que observar si ve un color rojo. Entonces nos posicionaríamos, por ejemplo, otra vez sobre esta. Y botón derecho del ratón, formato condicional. Ahí le tenemos. Bien, el formato condicional se va a aplicar sobre B8. Como veis, se va a aplicar sobre B8. Pero no va a ser por el contenido de la celda, sino por el valor o contenido de otra celda. En este caso, la R8. Si nos vamos hacia la derecha, vemos que nuestro valor es en este caso R8. ¿Cómo conseguimos eso? Bien, pues usando lo que anteriormente os hemos aclarado, que es fórmula personalizada. Al escoger fórmula personalizada, tenemos que colocar aquí una función o una fórmula que dé verdadero o falso para que se cumpla. Es decir, si se cumple la condición de menor o igual que 4 para la celda R8, significa que voy a poner en verde. Y si es mayor que 4, es decir, 5, 6, 7, 8, en rojo. Bien, pues si yo pongo igual a R8, que sería la fórmula donde está el valor donde tengo que comparar, es menor o igual que 4, lo que voy a hacer es poner un verde y listo. Si añado otra vez la fórmula para el formato rojo, y entonces al añadir formato rojo lo que hacemos es lo mismo, con fórmula personalizada y igual a si R8 es menor, perdón, en este caso mayor que 4, pondríamos un rojo y listo. Como veis, el valor o el formato condicional de esta celda no depende de su propio valor, sino que va a depender del valor de, en este caso, R8. Como es un 2, coloco un verde. ¿Cómo arrastramos para el resto? Pues como anteriormente, copiamos formato y arrastramos. Y como veis, este es rojo porque el valor de la columna, en este caso R14, es mayor que 4. ¿Veis? Pues los formatos condicionales funcionan así. Lo mismo vamos a hacer aquí arriba. Si veis, aquí si estáis viendo lo que ocurre que aquí el formato es un poquito más, todavía un poquito más especial. Si los números que aquí aparecen son superiores que a los de arriba, colocaremos un rojo. Si no, colocaremos un verde. Bien, si por ejemplo en este 1 es menor que 7, será un verde. 4 es mayor que 3, será un rojo. 6 es mayor que 5, será un rojo. 2 es menor que 3, será un verde. ¿Vale? Ese es el concepto de formato condicional para esta fila. Entonces, botón derecho del ratón, formato condicional. Igual, el formato condicional no depende del valor de esta celda, sino depende de la comparativa de esta con respecto a esta. Entonces, para ello, estando en verde, ¿vale? Lo que vamos a hacer es utilizar fórmula personalizada y decimos igual a si esto, colocamos aquí C4, como veis, esta es C4, es menor o igual que, en este caso, C3, colocaremos un verde. Copiamos esta para luego no tener que volver a escribir y listo. Ya tenemos un verde. Pero ahora tenemos que poner el rojo. Pues añadimos otra regla y decimos que sobre C4 la condición de que sea rojo va a ser una fórmula personalizada y que va a ser la siguiente. Si C4 es mayor
que C3 pondremos un rojo. Vamos al rojo y listo. Ahora, como veis, si yo hago copio formato y lo arrastro al resto de hasta ahí, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que esta columna y esta están en rojo porque sus valores son superiores a la anterior. Esto ha funcionado porque hemos cogido valores relativos. Cuando hemos puesto la fórmula de fórmula personalizada al añadir el formato, no hemos escogido un valor absoluto utilizando el dólar, sino hemos cogido relativo. Entonces, como he escogido relativo, él está asumiendo que cuando yo cojo una comparativa de entre esta con esta, cuando copio ese formato, copio la fórmula hacia la derecha, pues está asumiendo que no va a compararla con la de arriba. Es decir, relativiza la posición del formato y va haciéndolo para cada una de las celdas. Si queríamos haber forzado a que siempre todos los valores que aquí aparecen fueran comparados siempre con las C3 y C4, teníamos que haber puesto valores absolutos en las referencias a celdas. Ya sabéis que en las referencias a celdas con valores absolutos se utiliza el símbolo dólar delante de la letra y el símbolo dólar delante del número. Ahora vamos a dar formato a toda la columna entera, ¿vale? Lo que queremos es que, dependiendo de este valor, igual, si este valor es menor que este, un verde, si es mayor que este, un rojo. Pero fijaros, ahora tiene un comportamiento, vamos a hacer un comportamiento un poco más especial, es decir, que esta columna, esta posición lo va a comparar con esta, y esta también tiene que ser esta, y esta con esta. Entonces ya no podemos utilizar valores relativos, sino son valores absolutos en la fórmula. Entonces, si yo selecciono toda la columna y añadimos una regla, ¿veis? Como veis, al haber hecho la selección me lo aplica a todas, desde la C8 hasta la C39. Y utilizamos fórmula personalizada. Ahora, el valor de la fórmula va a ser la siguiente. Lo que vamos a poner, igualamos, siempre hay que poner un igual, ¿vale? Para que el resultado dé verdadero o falso. Sí. Y ahora la pregunta es, si C4 es menor o igual que C3, lo va a colocar en verde. Pero lo que vamos a hacer, vamos a colocar valores absolutos. Y lo colocaremos no solo a las columnas, sino solo lo colocaremos a los números, porque luego lo vamos a arrastrar a todas las columnas. Si fijáramos de manera absoluta tanto columna como filas, cuando arrastráramos al resto de columnas el formato condicional, va a siempre fijarse en esta. La clave es que solo se tiene que estar fijando de manera absoluta en 3,4. Aquí es 3,4, aquí es 3,4. Siempre es 3,4 para todas las celdas, pero lo que variará dependerá de la columna. En este caso es 3,4 de la D, en este caso es 3,4 de la E. Entonces, si fijamos el número y fijamos el número, lo que va a hacer, vamos a coger lo demás para la siguiente vez y tenemos listo. Si añadimos otra regla y colocamos un valor rojo y explicamos anteriormente que el valor rojo va a ser cuando esto sea mayor, y listo, se va a aplicar cuando sea mayor. Ahora mismo, como es menor, es un rojo. ¿Qué pasa si yo ahora cojo este formato, ¿vale?, de toda la columna, copio formato y la arrastro aquí? ¿Veis? Funciona perfectamente. En este caso ha colocado aquí un rojo porque este es rojo, porque este es mayor, y ha colocado un rojo. Lo mismo vamos a hacer para el resto de columnas. Seleccionaríamos todo y ya lo hacemos de un tirón y seleccionamos todo hacia la derecha para colocar el formato. Y listo. Como veis, formato condicional perfectamente utilizado con los formatos esenciales. Colores dependiendo de sus propios valores, como pasa aquí. Colores
a la celda dependiendo no de sus valores sino de otros valores, como son estos. Y tercero, un poquito más complicado, utilizando también la fórmula personalizada, no dependiendo de un valor sino de varios valores, como en este caso. Bien, espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Muchísimas gracias.